Bienvenidas, bienvenidos. Buenas. Ya estaba viendo ahí Yandira. Está en el Valle, Yandira, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Todo verde, brillante, hermoso. Qué bonito. Aonde me querem, eu vou. Lindo, lindo, lindo. Buenos días para todos. Buenas, buenas. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas, doña Clara Luz. ¿Cómo está? Otras caritas que no conozco. Recién dijeron desde Chile. Alejandra también está por ahí. Buenas, buenas. Dijeron desde Chile, no sé, dice iPhone. Bueno, seguramente quizá nos cuente quién será. Eh, Aquí en un día esplendoroso, maravilloso. Acaba de empezarse a nublar un poquito, pero está lindo, lindo, brillante. Ya ven ahí el bosquecito alrededor de nuestra casa está brillante, lleno de esa fuerza del calor y la humedad que ocurre en verano. Bueno, verano. Mónica, buenas, buenas. Saben que hay una curiosidad aquí donde vivimos. La gente, a pesar de que geográficamente, astronómicamente, estamos en verano, la gente llama de invierno a esta parte del año porque este es un clima tropical y empieza a llover y la gente le llama de invierno cuando llueve y cuando es seco, verano. Entonces, para el sentido científico sería verano, pero para la percepción de las personas es invierno. Y eso es muy interesante, tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar hoy. Hoy vamos a comenzar esta nueva edición. Igual siempre está con él. Es la tercera edición del curso de jardinería emocional. Grace, buenas, buenas. Eh, Siempre intentando renovar la manera, incluso el contenido. Siempre digo que este espacio es un espacio de experimentación, un espacio para volcar nuestros intereses. Voy a estar guiando este paseo por el jardín interior, pero evidentemente que cada uno de nosotros está trayendo su propio color, sus propias percepciones, su propia intención. Estamos abiertos a siempre ir siendo sorprendidos por este caminito que vamos a emprender. Jimena desde Bolivia, buenas, buenas. Eh, Decía que en la otra clase, en la clase que dimos hace unos días por YouTube, La magia de las emociones, hablaba de cómo uno puede ir cambiando la percepción para transformar nuestra realidad. Es decir, lo que llamamos realidad en realidad es justamente una, una síntesis filtrada de acuerdo a un tipo de gafas, de acuerdo a un tipo de anteojos, de acuerdo a un tipo de filtro que todos tenemos, que venimos creando desde nuestra infancia. Y evidentemente que eh, nos modula el grado o la amplitud de el mundo real en una realidad, diciendo, para que nos pongamos de acuerdo, digo, lo real o el mundo real, aquello que está ocurriendo, y la realidad como un pedacito filtrado de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestra lenguaje, a lo que hemos aprendido como bueno o malo, el filtro. Todos lo tenemos, pero lo interesante es percibirlo porque ese filtro puede ser cambiado. Lo que les voy a invitar es a mirar a percibir que hay muchos anteojos. En este jardín podemos verlo de diferentes perspectivas y esas perspectivas modulan las- la experiencia emocional. Eh, Siempre me encanta decir esto y lo digo con un grado de cariño. La jardinería y el jardín ha sido una experiencia profunda en toda mi vida. Me he criado en el jardín, me he criado fuera de casa, me he criado dicen en Brasil, no quintal, en el jardín, en el patio, jugando
con lombrices o con juegos con los amigos, siempre, siempre en el jardín. Cuando fui un poco más grande, me interesé por la jardinería y a partir de eso, todo lo que he hecho en cierta manera es de una manera u otra jardinería. Desde el trabajo en la ingeniería agronómica a la curandería, al camino espiritual, al arte, todo lo que he hecho tiene que ver con esa admiración de un niño frente al espectáculo del jardín. El jardín que es justamente un espacio de profundo dinamismo. Está todo el tiempo cambiando, no solamente de acuerdo a los ciclos del año. Cambia en el invierno, primavera, verano y otoño, no solamente en las estaciones, sino también cambia en las humedades. Ahora está lloviendo aquí, entonces está bien verde y húmedo, pero ya estuvo muy seco. Cambia en las sombras, cambia en las presencias que hay en el jardín. Es un espacio dinámico y eso es el misterio del jardín, lo interesante del jardín. El jardín es un espacio de profundo dinamismo y es por eso que nos ayuda claramente a adentrarnos como una metáfora en el mundo emocional, el mundo afectivo. Solo quiero dar un pequeño eh, pantallazo de lo que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar un poquito sobre qué son las emociones, qué nos puede traer esa fuerza energética de las emociones. Después vamos a adentrarnos un poquito más sobre esta idea de la metáfora del jardín. Voy a comentar un poquito sobre la dinámica de esta peregrinación interior virtual de momento. Quién sabe, en algún momento nos vamos para Bolivia eh, en- y nos vamos a visitar a Jimena y hacemos un curso de jardinería emocional en presencia, o nos vamos para allá, para San Pablo, nos vamos para Francia. Siempre estoy diciendo eso y de cuando en cuando. ¿Saben que ayer hablaba de esto con un amigo de Canadá que justamente me estaba invitando para ir a Canadá? Los sueños son como ese alimento al devenir, a lo que está por ocurrir. Y el sueño es muy importante. Uno va soñando y va abriendo camino a la concretización, a la cristalización. Claro que concretar un sueño no depende solamente de nosotros, no es una voluntad solamente. Es el intento que después se va confabulando con las circunstancias y termina ocurriendo. Así que, quién sabe, eh, podemos seguir jugando en la jardinera emocional en vivo, en presencia, ¿no? Emocionándonos juntos. Y al final de este encuentro vamos a compartir una práctica. Yo después voy a explicarles por qué, pero me parece muy importante la práctica contemplativa, la meditación, para dejar florecer, dejar salir, observar algunos aspectos de nosotros que a veces guarda energía emocional y que están desamparados, están desatendidos. Y cuando uno pasa un poquito el paño de la atención, de repente surge algo que no estábamos viendo. Entonces, al final de la clase vamos a tener ese momento meditativo para ver si surge algo de nosotros, nos sorprende. Y justamente de esto quiero hablar ahora. Las emociones, la palabra emoción es una palabra que tiene una raíz latina que tiene relación con movimiento, ¿no? Emovere, emoción, movimiento, fluido, flujo, algo que surge, que se presenta, que nos presenta frente a la realidad. El cuerpo sensible está todo el tiempo haciéndonos, permitiéndonos hacer contacto con el mundo. El cuerpo, a través de su sensibilidad, nos permite el contacto con lo real. Y la emoción es como me gusta decir, el otro día estábamos conversando sobre esto con unos amigos. La emoción es como un condimento,
como si fuese un polvito mágico que hace que la sensibilidad tenga más profundidad y a veces aumenta la sensación, a veces atenúa la sensación, pero afecta directamente a nuestra sensibilidad. Le da una dirección, lo impulsa hacia algún campo que tiene que ver al principio con algo instantáneo, pero después va profundizándose a memorias, a, a, a palabras, a sensaciones que pasaron. La emoción, entonces, es esta, esta experiencia tan humana y tan necesaria para aumentar la intimidad de contacto que tenemos con la realidad. Buenas, buenas, David. Gracias por mostrarnos tu imagen. Lindo día por ahí, me imagino. Eh, la emoción es ese condimento que hace profunda la experiencia sensitiva. Por ejemplo, uno va caminando al trabajo, ocupado en sus pensamientos, en lo que va a hacer, en sus planificaciones. Y de repente, en la vuelta de la esquina, sorpresivamente, encuentra a esa persona que en algún momento uno fantaseó con amar, con encontrarse, con conocer, y de repente a la vuelta de la esquina se la encuentra frente a frente, esa mujer, ese hombre, quien sea, y la vista, el cuerpo sensible ve, solamente ve. Pero de repente, instantáneamente, sin planificarlo, sin pensarlo, ocurre, surge dentro de nosotros como burbujas, este condimento, este polvo mágico que nos hace levantar el latido del corazón, nos empieza a hacer sudar, simplemente solo por una mirada. El apasionamiento por una persona nos crea esa profundidad de percepción. La emoción es como una decoración del puente que crea la sensación. La sensibilidad es un puente para hacer contacto con la realidad, pero la emoción lo decora. A veces lo decora de una manera diferente. Por ejemplo, cuando aparece el miedo, ¿no? El miedo es una emoción muy poderosa y que nos prepara para un potencial momento de amenaza, ¿no? Lo mismo. Yo viví mucho tiempo en el campo, Yandira conoce allá en Casamama, una zona muy agreste, una zona muy bonita también, pero que hay presencia de animales salvajes todo el tiempo, especialmente muchas serpientes. Y es muy común de caminar a la noche por los caminitos, a veces con luna llena, solamente con la luz de la luna llena. Es muy bonito, muy poético, pero a su vez también uno tiene que estar en cierta tensión, ¿no? Y uno va caminando y de repente ve la sombra, que ahí están los árboles, y la sombra a veces de una rama, pero que tiene exactamente la forma de una serpiente. E instantáneamente uno ve, solamente ve. Pero solo la vista no es suficiente. Necesitamos de la emoción, del miedo en este caso, para prepararnos, para prevenirnos con todo un proceso hormonal. El miedo es un proceso eh, físico y químico muy profundo, muy interesante. Ocurre un efecto desde la visión a la conexión con la amígdala, conexión con las bombas hormonales del cortisol, con un efecto en el hipocampo, con un efecto en las memorias, con todo lo que nos pasó para preparar el cuerpo y de repente, si realmente hay una serpiente, salto, y si no la hay, también salto por la duda, solamente por la duda. El miedo es una emoción necesaria. A veces es oportuna y a veces es inoportuna. Evidentemente que todos hemos experimentado algún grado de estrés, sobre todo en
en el ordenamiento que tenemos en este tipo de sociedades, el miedo es presente en muchas situaciones que no ameritan tener miedo, que son inoportunas. Entonces estamos en un estado permanente de cortisol, situaciones que amenazan por la falta de control de las situaciones y que nos mantienen en un estado de embriaguez de cortisol. Es lo que llamamos estrés. Por eso las emociones en sí mismas no son ni buenas ni malas. Algunas son muy claras y son intensas, otras son suaves y que están por detrás, ¿no? Pero todas ellas nos permiten profundizar en la experiencia de ser humano. Por eso es tan importante. Cada vez me convenzo más de que la puerta de las emociones es una puerta a veces mucho más clara para la profundidad de la experiencia humana, de la experiencia espiritual, porque están mucho más presentes. Lo digo por la propia experiencia e ineptitud de mis experiencias en el camino espiritual. El, a veces uno enfoca en el camino espiritual en la conciencia, en la experiencia consciente, y no se da cuenta de que uno tiene que ir un poquito más en el grado más bajo, parece, en el grado de la emoción, para que desde la comprensión y de la aceptación y de la profundidad exploratoria de las emociones, llegar a profundizar en los estados de conciencia. Porque los estados de conciencia y las emociones están absolutamente conectados. Una emoción de tristeza afecta, por ejemplo, a nuestro estado de conciencia perceptiva. Uno le encanta comer chocolate, por ejemplo. Aquí tenemos un caso muy claro, en vivo y en directo. Nos encanta comer chocolate, pero si la tristeza está presente, si el estado emocional de tristeza está presente, el comer chocolate pierde un poco de gracia. Es como que si el chocolate no supiese, no subiese, no tiene el mismo sabor, como que pierde cualidad. El chocolate no es lo mismo. Y también los contrastes de la vida, lo que nos hacía disfrutar y lo que nos hacía también activarnos en el estado de tristeza empieza a difuminarse. Es como que los contrastes empiezan a perderse y todo se transforma en una neblina gris, ¿no? En la imagen de la tristeza. Entonces, las emociones nos permiten mejorar la forma en que hacemos contacto. No mejorar, quizás no es mejorar, sino nos permiten intensificar o darle otros grados de profundidad en el contacto con la realidad. Por eso decimos que en Canchari, por ejemplo, hacemos esta distinción bien artificial, pero una distinción de los cuerpos, como el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo energético. Una clasificación artificial, pero que nos ayuda a entender que hay diferentes grados de vibración. En ese sentido, el grado emocional es un grado de vibración muy dinámica y eh, con mucho flujo, va transformándose, va cambiando permanentemente. Todo el tiempo está fluyendo. Por momentos estoy sintiendo un poco de rabia y a los minutos de repente escuché una música y cambié a un estado de leve alegría y un poquito más allá llegó el plato de comida de mi compañera y mi compañero que era maravilloso, justo lo que estaba necesitando. De repente siento un estado de profunda gratitud y leveza y después al rato mi hijita viene, golpea el plato, cae el plato en el piso y de repente el rabia vuelve de nuevo. Las emociones son espontáneas. Las emociones son
prereflexivas, antes de pensar. El, el, el proceso de pensar es un proceso lento, el proceso mental es un proceso lento, contemplativo, es un proceso que requiere de procesamiento, de digestión. La emoción es espontánea, es como una, una planta anual en el jardín, ¿no? Ahora veo a Debbie con su jardín ahí. Hay árboles que son estables, que van creciendo lentamente, que están profundamente enraizados, y hay plantitas, no sé si veo un girasol ahí atrás, Debbie. ¿Es un girasol? Sí. Por ejemplo, el girasol es una planta anual, crece, expresa y muere en un par de meses. Es una fuerza espontánea dentro del mundo de las plantas del jardín. Las emociones son eso, es algo espontáneo, es algo que surge rápidamente y que también se va rápidamente. Pero, claro, en la medida que esa emoción se va repitiendo, en la medida que le vamos incorporando argumentos, le vamos alimentando con memorias, la emoción se transforma lentamente en un sentimiento. Por eso es muy interesante, a pesar de que son palabras parecidas y muchas veces las usamos de igual manera, emoción y sentimiento, si ya podemos acordar ahora, porque saben que el valor de significado de las palabras puede cambiar todo el tiempo, pero podemos acordar aquí de que la emoción es este flujo dinámico y en movimiento, conectado con la acción, con lo que vamos sintiendo, con lo que vamos tocando, con lo que vamos oliendo, lo que nos vamos encontrando, y el sentimiento es algo mucho más profundo, mucho más objetivo, mucho más vasto, mucho más enraizado, como si fuese un árbol. En el jardín es el árbol, ¿no? O en los arbustos, aquello que se mantiene en el tiempo, que, eh, que tiene historia, que tiene narraciones, como el tronco de los árboles que va contando las historias de las diferentes estaciones, diferentes años, ¿no? Los sentimientos son ese estado de gran profundidad que diferente de las emociones que decíamos van surgiendo y cambiando a cada momento, el sentimiento es algo que va, es como una marea de fondo, es una vibración como más grave en el fondo de la canción, ¿no? La emoción es ese cambio repentino de las notas, pero de fondo, como si fuese un bajo, ¿no? En, en, en la composición del rock, los bajos o de cualquier música que escuchamos, el bajo está allá en el fondo, dando el tono, ¿no? Dando el tono sentimental. El sentimiento es eso, ¿no? El sentimiento es amplio. Y una, una percepción que está en, en extinción. Bueno, esto según Byung-Chul Han, un filósofo muy interesante surcoreano que vive en Alemania, él dice que nuestras sociedades van cada vez más dejándose tentar por el flujo rápido de las emociones y empezamos a perder la profundidad reflexiva, objetiva y enraizada de los sentimientos. Entonces puede haber emociones que son como repiques de un sentimiento. Claro, el sentimiento está en el fondo, claro. Luz. Y las tonalidades melódicas, lo que nos muestra la melodía, ese ir y venir y volver y subir para allá y bajar, son las emociones, son las emociones. Pero estaba haciendo esta comparación de que los sentimientos necesitan de digestión de la emoción. La emoción está ahí, pero necesita un tiempo de digestión para transformarse en un árbol. Necesita longitud, necesita amplitud. La emoción es estrecha, la emoción es momentánea, la emoción es dinámica, ¿no? Es finalista. Hay una pregunta en la emoción. Es ¿a dónde? ¿A dónde? Es como un perrito rápido, así, que está todo el tiempo
yendo para un lado y para el otro. ¿A dónde? ¿A dónde voy? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Esa es la emoción. Es ligera, rápida. En cambio, el sentimiento tiene otra pregunta, es ¿para qué? Busca el motivo de lo que estoy sintiendo. Por eso nos lleva a una reflexión, nos lleva a tratar de comprender los lazos, las condiciones, los motivos, y nos lleva inevitablemente a contarnos historias. Por eso es narrativo, el sentimiento es narrativo, nos cuenta historias. Pero perciban que las redes sociales, especialmente Instagram, especialmente TikTok, aquellos que nos afectan en su rapidez, se basan en eh, captar nuestra atención para emocionarnos antes de pensar. Ni pensamos en el contenido. No pensamos, este es un contenido que se relaciona con aquello que viví en aquel concepto. No da tiempo para hacer todo ese proceso. Simplemente me impacta en me gusta o no me gusta. Me levanta la emoción o no, y sigo, y paso el dedo. Scrolling. Simplemente voy pasando y me va afectando emocionalmente. Y eso no es un proceso inocente, ¿no? Está claramente planificado para guiarnos hacia algún tipo de interés. Primero, captar nuestra atención, acostumbrarnos a regalar nuestra atención a la red social y después ser direccionados. Decíamos que la emoción es la pregunta ¿a dónde? Entonces, ese ¿a dónde? No es un ¿a dónde? Inocente o espontáneo, sino que es un adonde guiado por el algoritmo hacia algún tipo de producto, algún tipo de pensamiento, algún tipo de candidato, ¿no? Algún tipo de elección que no es inocente. Tiene que ver con aquel que puso más dinero en la subasta de los, de los espacios de propaganda y de marketing, ¿no? Entonces, es muy interesante saber que ahora mismo la emoción es una materia esencial en el mundo de la política, en el mundo del marketing. Está en el centro de las discusiones de los planificadores políticos y de los marketineros. ¿Qué es una tendencia? Es un flujo emocional espontáneo de las personas en un mundo, en un momento particular. Buenas, buenas, qué lindo. Lindo, lindo, los compañeros. Eh, las inclinaciones y tendencias de las redes sociales simplemente son ese flujo emocional que a veces los marketineros lo siguen para poder hacer contacto con las personas y de a poquito ir cambiando esa tendencia hacia el interés particular que tenga ese grupo político o económico o corporativo, ¿no? Buenas, buenas, Joana de Colombia, qué bueno. Johanna o Johanna, Joana. Entonces, es interesante, al menos por eso, entender que hay un interés cada vez más importante por las emociones. Tanto es importante que hay un apartado muy grande y que está llamando cada vez más la atención en la política, que se llama psicopolítica, que se centra en estudiar la reacción emocional que tienen las personas frente a ciertos discursos, frente a ciertas ideas, frente a ciertas imágenes que aumentan o disminuyen el grado de engagement, de conexión con lo que se está proponiendo, ¿no? Para ayudar a las personas a tomar ciertas decisiones. Buenas, Grace, buenas, buenas. Marina, ahora te veo, qué bueno. Entonces, esto de lo emocional no solamente tiene una importancia personal, sino que tiene una importancia comunitaria, política. ¿Qué es la política? La manera en que convivimos juntos.
Entonces, si esto está en el centro de la política, tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones. Está pasando ahora, está pasando ahora. Frente a esa maquinaria tan poderosa que es el mundo virtual, los celulares, la internet y todo eso, quiero traerles un contraste que es la metáfora del jardín. Como decía al principio de nuestro encuentro, el jardín es ese espacio dinámico, diverso. No podemos decir jardín a un césped, a un gramado. Le llamamos gramado, pero no le llamamos jardín. El jardín tiene como cualidad fundamental diversidad, diferentes colores, diferentes plantas. Ya dos plantas, tres plantas ya podemos llamarle de jardín. Pero jardín, cuando buscamos a dónde hace efecto la imagen, el campo semántico de jardín, es esa multitud de plantas, tierra, paisaje, un conjunto, una comunidad, y nosotros en el medio, una experiencia estética, la sensación clara de hacer contacto con diferentes colores, diferentes texturas, diferentes olores, la sensación de nuestro cuerpo en su mayor sensibilidad, viendo, oliendo, tocando, escuchando. El jardín está poblado de estímulos sensitivos, ¿no? Eh, y el jardín es un lugar donde intervenimos en mayor o menor grado, pero entramos a jugar en un tipo de juego, un juego más controlado, como, no sé, el jardín victoriano, donde hay una norma muy clara, donde las plantas tienen que ser de tal manera, podadas de tal manera, ¿no? Un jardín muy controlado, o un jardín como en la mayoría de nosotros, un jardín bastante libre, ¿no? Bastante liberado. Ese es el jardín que quiero traerle, un jardín que es espontáneo, que va surgiendo, pero al mismo tiempo tiene nuestra mano, tiene nuestra voz. Esa misma metáfora está ocurriendo en nosotros. El jardín emocional puede ser muy controlado, puede estar todo el tiempo gestionado, o puede estar en un estado de, de danza, en el que intervenimos, pero al mismo tiempo dejamos que surja espontáneamente lo que quiere contarnos ese jardín. Y estoy avanzando a algo que me parece muy importante, mostrarles a dónde apuntamos con este curso. Cuando uno busca en las ofertas de cursos, de espacios de aprendizaje relacionados con las emociones, hay constantemente algo que se relaciona con la palabra emoción, que es gestión, gestión de las emociones. Y no quiero hablar para nada mal de ese concepto, pero miren que esa palabra, como decíamos, las palabras nos llevan a campos semánticos, a metáforas. Esa palabra está relacionada, la palabra gestión, está relacionada claramente con el mundo empresarial, con el mundo industrial, con el mundo del control. De hecho, gestionar es controlar, gestionar es planificar, gestionar es guiar hacia un rumbo específico. Y en cierta manera, decíamos que la emoción es como un perrito saltarín o como un monito curioso, es algo que es dinámico, que es espontáneo. Y la palabra gestión, junto con la emoción, parece que hay un choque, hay como un ruido entre los dos. Gestionar las emociones desde el punto de vista que le estoy compartiendo, es aparentemente una contradicción. Pero tiene que ver esta gestión de las emociones con eh, algo que es muy común en nuestra sociedad, que es nuestra postura de producción, de efectividad, de optimización, de eficacia,
de superación, que tiene mucho que ver con este grado de autosuperación y productividad que nos impulsa todo el tiempo la sociedad capitalista y neoliberalista, ¿no? En cierta manera, no está mal, pero no es lo único, no es lo único. Por eso yo quiero traerles otro punto de vista, que es la metáfora del jardín. Las emociones van surgiendo, a veces plantadas y a veces espontáneas, pero la jardinería, de una manera diferente a la gestión, la jardinería con su mano delicada, con su mano atenta, con su mirada contemplativa, con la percepción de conjunto, con la admiración por la expresión estética de todo lo que nos pasa, nos ayuda a tener otra visión de lo que es el mundo afectivo. Mucho más lento, mucho más abierto a la complejidad, a las diferentes cooperaciones que tiene la emoción del miedo con la crueldad o la impotencia con la rabia y todas estas cooperaciones que ocurren en el jardín, ¿no? Hay sinergias en el jardín, hay plantas que crecen mejor unas con otras, hay plantas que empiezan a pelear entre unas y otras. Eso mismo ocurre con nuestras emociones. Y entender que uno puede intervenir, pero al mismo tiempo el jardín quiere decir algo. Hay voz propia, podemos intervenir, podemos, en cierta manera, actuar frente a las emociones, pero al mismo tiempo el jardín está queriéndonos decir algo con esa flor, con esa presencia, con ese aroma. Y ese diálogo que se establece entre el jardinero y el jardín, entre el jardinero y las plantas, entre las plantas y el jardinero, entre los pájaros, entre las nubes, todo lo que pasa en el jardín, es un diálogo que va creando cierta intimidad. Esa intimidad nos ayuda a profundizar en la experiencia humana. Y esto es lo que vengo a proponerles en este curso vivencial. Les voy a contar un poquito hacia dónde vamos a ir llevando el curso y cuáles son las herramientas. Vamos a conversar mucho sobre la perspectiva andina del mundo emocional, cómo el simbolismo, la mitología, el mundo arquetípico de la tradición andina nos ayuda a a tener una perspectiva de las emociones como una fuerza energética, fuerza vital, pero también vamos a traer perspectivas para comparar, para jugar, para cambiarnos las gafas desde la perspectiva del psicoanálisis. Tengo mucho interés por el psicoanálisis. Aparentemente, el chamanismo y el psicoanálisis deberían estar luchando permanentemente. Para mí me parecen completamente me sale en inglés. Estoy preparando porque de aquí a poquito tengo la clase en inglés. Intertwined, iba a decir. Están entretejidos uno con otro. Diferentes maneras de explicar la misma cosa. El psicoanálisis, estuve leyendo y experimentando mucho Freud, Jung, Lacan, especialmente Lacan, me parece muy interesante. Lacan se reiría de la tradición andina, pero así como el Paco andino no comprendería nada de lo que dice Lacan. Pero si uno va hacia el fondo, hacia la raíz de lo que están apuntando, hay mucha resonancia entre esas perspectivas. También voy a traer una perspectiva de la psicología comportamental actual, la terapia de esquemas, que me parece muy interesante también, que nos ayuda a complementar la perspectiva de las emociones como patrones, como esquemas, ¿no? Em, Voy a traer algo del taoísmo, voy a traer algo del eneagrama. Vamos a tener
prácticas complementarias desde meditación, Canchar y Yoga Andino. Vamos a hacer una serie completa de Canchar y Yoga Andino para ir profundizando sobre cada una de las emociones guías de cada clase. Y vamos a también traer propuestas de escritura creativa, propuestas de lectura, poesía, literatura, algo de filosofía, música. La música es un modulador de emociones, ya lo sabemos. Películas, ¿no? Películas a veces muestran claramente, a veces uno se busca en su memoria, pero una película nos emociona porque hace sintonía, hace resonancia con lo que nos pasó, ¿no? La película es una ficción. Ya sabemos que hay actores, sabemos que hubo una persona con una cámara, sabemos que hubo alguien que escribió todo lo que se dice, hasta la imagen, la luz, la música. Es toda una gran farsa, pero uno se abstrae de todo eso y se conecta profundamente con lo que está viendo para saltar a otra realidad, para jugar en otra realidad, para meterse en otro jardín. Es el mundo de las películas. Particularmente me encantan las películas, soy muy cinéfilo. Eh, a veces no tengo mucho tiempo para las películas, pero me encanta el cine. Les vamos a compartir algunas propuestas de películas para ir acompañando a cada una de las clases. Y sobre todo la participación de todos nosotros. Compartir en el grado de intimidad que vayamos creando, situaciones que nos van pasando para alimentar ese encuentro. Que este encuentro vaya también siendo guiado por las propuestas de cada uno. Así que hay mucho, es muchas cosas. Son 8 semanas. Hoy empezamos y las próximas 7 semanas, próximos 7 encuentros van a tener diferentes grados de intensidad. Me encanta particularmente compartir este espacio de vivencia y bueno, siempre abierto a las propuestas que van surgiendo de cada uno de ustedes. Eh, voy a hacer unos 5 minutos de pausa para ir al baño, para tomar una agüita, para descansar de la tensión de estar mirando a la pantalla. Y de aquí a 5 minutitos volvemos y vamos a tener la experiencia meditativa para ver qué surge, ¿no? Para adentrarnos en un jardín y ver qué pasa adentro nuestro. Eh, entonces, 5 minutitos voy a poner un poco de música. Hoy estoy copado con una música de una cantante pakistaní que me parece muy bella y que tiene un tono muy moderno, no es música tradicional de Pakistán. Se llama Arrof Aftab. Se lo voy a poner ahí. Y en 5 minutitos volvemos, ¿dale? दसो नी इलाज कोई टूटे हुए दिल दा करा की बहाना दिल बर नहीं मिलदा हायो रब्बा दिल मेरा
Estábamos diciendo que el estado de conciencia es afectado por las emociones y las emociones a su vez también afectan al estado de conciencia, como si fuesen diferentes niveles de vibración. El cuerpo físico concreto siente, ocurren las emociones, que es otro grado de vibración, otra tonalidad. La conciencia se afecta por todo esto. Pero a su vez también podemos afectar la conciencia y afectar nuestras emociones. Lo decíamos, por ejemplo, en el ejemplo de alguien que toma una bebida, un borracho, alguien que bebe alcohol, entra en unos estados emocionales que uno quizá lo ha experimentado o lo ha visto o ha escuchado, eh, de alterar las emociones a partir de alterar el estado de conciencia. Entonces, la conciencia y las emociones están íntimamente relacionadas. La forma en que percibimos nuestra realidad como conciencia va siendo alterada permanentemente por la emoción y la emoción alterada por el estado de conciencia. Te lo digo porque ahora les quiero compartir una, una práctica meditativa. Y la meditación en sí misma es una manera delicada, suave, em, lenta de alterar nuestra conciencia. A veces uno no lo valora así, pero realmente la meditación nos altera la forma en que percibimos la realidad, en la manera que vamos guiando la atención, respirando, guiando la imaginación, nuestro estado, nuestro estado de conciencia se altera. Entonces, me parece una herramienta muy interesante para que alterando la conciencia podamos entrar en un estado más receptivo, más abierto, más disponible para percibir la energía emocional que está ahí presente y que a veces no tenemos tiempo, no tenemos interés, no queremos eh, percibir, observar. Entonces voy a guiarlos, nos vamos a guiar en una meditación para abrir nuestra conciencia a percibir esas emociones que a veces pueden estar escondidas, guardadas, tratando de salir y que no han tenido espacio o que no la hemos percibido. Entonces, los voy a invitar, las voy a invitar, los voy a invitar a acomodarse como sean, como más cómodos consigan en el lugar donde estén. No hace falta una postura de yoga para la meditación, sí un estado de disponibilidad. La meditación es un estado de disponibilidad, un estado de abrirse receptivamente a la experiencia. Entonces, nos encontremos con nuestro cuerpo físico y que el cuerpo físico nos guíe para que se sienta cómodo, que se sienta disponible. Una vez que tenemos esa postura en el cuerpo físico, les voy a invitar a cerrar los ojos para ayudar a guiar nuestra atención. Así como cerramos los ojos, el cuerpo sensible está presente, el sonido de mi voz, pero no solamente mi voz, sino también los sonidos del lugar donde estoy, el cuarto, el patio, el jardín, donde sea que esté, los sonidos están presentes. Quizá podemos sentir los aromas, quizá podamos sentir la temperatura, el vientito, la brisa. Podemos sentir la parte de nuestro cuerpo que está siendo sostenida, el contacto con otros objetos. La sensibilidad está totalmente presente.
Ahora quiero que guíes tu atención a la respiración, a este proceso esencial y milagroso que nos sostiene en el juego, como un hilo que sostiene el juego vital. El simple acto de dejar entrar y salir aire. Presten atención sin controlar de momento, solamente observando la respiración. En la medida que la atención se posa en la respiración, naturalmente esta se hace más profunda, más lenta. Y esto acalma nuestros pensamientos, acalma nuestras emociones, nos deja disponibles para zambullirnos hacia adentro. Quiero que presten atención, guíen su atención hacia su pecho, hacia su corazón, no a la bomba muscular que impulsa el milagro de la sangre, sino al corazón como ese espacio misterioso, como un jardín. Quiero que usen su imaginación para dejar surgir al frente de ustedes un portal que antecede al jardín de nuestro corazón. Cuando digo esto, naturalmente su imaginación da formas, colores, texturas a ese portal. Quizá de piedra, de madera, moderno, antiguo. Un portal. Y antes de entrar, quiero que se imaginen haciendo un gesto para pedir permiso, un gesto de respeto y cuidado para recibir el permiso de adentrarnos en el jardín de nuestro corazón. Después de este gesto, lentamente caminamos por un sendero, por escaleras, y empezamos a observar el paisaje del jardín de nuestro corazón. El relieve, plantas, los arbustos, los árboles, los diferentes follajes, flores, la presencia de animales, pájaros, quizá un río, cantarín por ahí. Dejamos que la imaginación vaya haciendo surgir el jardín de nuestro corazón. Mientras vamos explorando, encontramos un claro, un lugar abierto, y nos sentamos disfrutando de este lugar acogedor, agradable, fuertemente familiar. Nos sentimos como en casa. Frente a nosotros hay un cantero. Y en ese cantero un montón de plantas, de diferentes alturas, colores, formas. Y un montón de capullos que están a punto de florecer.
Cada uno de esos capullos trae una fuerza, una energía emocional, a veces clara y a veces olvidada, ignorada. Entonces vamos a llamar a la fuerza del jardín del corazón para ayudar a florecer, a hacer florecer estas flores frente a nosotros. Y para llamarlas vamos a impulsarlas a través de nuestra respiración. Primero, vamos a través de nuestra intuición, percibir aquellas flores que se relacionan con la energía emocional de la ira, de la cólera y de la impotencia. Naturalmente, de manera mágica, uno percibe esas plantas que están ahí, que están a punto de florecer. Guiamos nuestra atención en estas plantas y vamos a inspirar profundamente. Y cuando expiramos, una fuerza hace que pétalo a pétalo lentamente los capullos se van abriendo. Una vez más, inspiramos y cuando soltamos el aire, los pétalos se van abriendo cada vez más abiertos, cada vez más claros, mostrando su color, mostrando su perfume. Una última vez, inspiramos profundo y soltamos el aire y esas flores que tienen la energía emocional de la ira, de la cólera y de la impotencia se muestran frente a nosotros. Muestran su intensidad, muestran su belleza y nos entregan un mensaje. Nos quedamos un momento en silencio intentando percibir el mensaje de las flores de la ira, de la cólera y de la impotencia. Ahora guiamos nuestra atención para otro conjunto de flores, flores que tienen el potencial de energía emocional relacionada con la preocupación, con la ansiedad y con el exceso de control. Las intuitivamente identificamos y vamos a guiarlas a través de nuestra respiración a que puedan expresarse a través de sus flores, mostrar su contenido emocional. Entonces prestamos atención a nuestra inspiración, inspiramos profundo y cuando soltamos el aire, imaginamos que estas flores poco a poco van abriendo sus pétalos, las flores de la preocupación, de la ansiedad y del exceso de control. Una vez más, inspiramos profundo y soltando el aire, pétalo a pétalo, se van abriendo flores de diferentes colores, diferentes formas, tamaños, pero mostrando su energía emocional. Última vez, inspiramos profundo y soltando el aire, las flores se abren en su mayor plenitud, entregándonos su perfume y haciéndonos percibir, haciendo conexión con estados de preocupación, de ansiedad y de exceso de control. Nos quedamos un momento en silencio, tratando de recibir el mensaje de estas flores. Más activamos nuestra atención para percibir en este cantero el conjunto de plantas que tienen como fuerza emocional
el miedo, la carencia y la lucha. Las identificamos intuitivamente y vamos a dejarlas florecer, ayudarlas, impulsarlas al florecimiento, que nos muestren sus colores, su fragancia. Entonces prestamos atención a nuestra respiración, inspiramos profundo y soltando el aire, dejamos que pétalo a pétalo, estas flores se vayan abriendo frente a nosotros. Una vez más, inspiramos profundo y soltando el aire, las flores se van abriendo cada vez más, mostrando sus colores. Última vez, inspiramos y soltamos el aire y las flores del miedo, de la carencia y de la lucha se abren plenamente, mostrando sus colores, mostrando sus texturas y dándonos un mensaje en palabras, en imágenes, haciendo sincronía con nuestras memorias. Prestemos un momento de atención en silencio a las flores del miedo, de la carencia y de la lucha. Nuevamente, seguimos buscando en este cantero de plantas y buscamos el conjunto de plantas que tienen la energía emocional del odio, de la crueldad y de la cobardía. El odio, la crueldad y la cobardía. Las buscamos y al identificarlas les vamos a ayudar a que muestren sus flores, a que nos regalen su perfume. Entonces vamos a guiar ese florecimiento a través de nuestra respiración. Inspiramos profundo y soltando el aire, suavemente dejamos que esas flores de diferentes colores, de diferentes formas, vayan abriendo pétalo a pétalo, mostrando su contenido, su expresión. Una vez más, inspiramos, soltando el aire, dejamos que las flores se vayan abriendo un poquito más. Última vez, inspiramos y soltando el aire, dejamos que las flores del odio, de la crueldad y la cobardía expresen su fuerza intencional, su fuerza emocional y que su mensaje llegue hacia nosotros. Damos atención como un testigo silencioso, recibiendo su mensaje. Vamos, guiamos nuestra atención para identificar el grupo de plantas que tienen el potencial emocional de mostrarnos la tristeza, la pena y el luto. La tristeza, la pena y el luto. Cuando las identificamos, vamos a ayudar que esas plantas nos muestren su contenido, nos regalen su color, su perfume, su mensaje. Entonces, prestamos atención a nuestra respiración, inspiramos profundamente y a soltar el aire, estas flores de a poquito van abriéndose pétalo a pétalo. Una vez más, inspiramos y soltando el aire, dejamos que se abran un poquito más. Inspiramos última vez y soltando el aire,
Dejamos que las flores de la tristeza, de la pena y del luto muestren su profundidad, que llegue su mensaje a través de su aroma, de su color, de su textura. Nos quedamos atentos, receptivos al mensaje. Una vez más, guiamos nuestra atención para percibir el grupo de plantas que guardan la fuerza emocional de la indiferencia, del aislamiento y de la depresión. Intuitivamente las identificamos, las ubicamos y vamos a dejar que florezcan guiadas por nuestra respiración y que muestren su mensaje. Inspiramos profundamente y cuando soltamos el aire dejamos que las flores de la indiferencia, del aislamiento y de la depresión vayan abriendo pétalo a pétalo. Una vez más inspiramos y soltando el aire dejamos que esa flor se haga cada vez más abierta y más clara. Última vez, inspiramos profundo y soltando el aire dejamos que la indiferencia, el aislamiento y la depresión se hagan presentes, mostrando su color, su perfume, su expresión. Y junto con esto, un mensaje. Quedamos un momento en silencio para recibirlo. Y por último, identificamos las plantas que tienen el potencial energético de mostrarnos la obsesión, la distracción, la desatención, los laberintos mentales. Cuando les identificamos intuitivamente, les vamos a ayudar a hacer florecer para que vuelquen su contenido expresivo en sus flores. Entonces, inspiramos profundamente. Cuando soltamos el aire, poco a poco las pétalas de las flores van abriéndose, mostrando su color, su forma, su tamaño. Una vez más, inspiramos. Y soltando el aire, dejamos que las flores se abran un poquito más. Y por último, inspiramos profundamente. Y cuando soltamos, dejamos que esas flores se abran espléndidas frente a nosotros, mostrando todo lo que tienen que dar y entregándonos un mensaje relacionado con la obsesión, con la distracción y con la desatención. Dejamos que su mensaje llegue a nosotros. Finalmente, ampliamos nuestra atención para percibir el jardín como un todo, como una sinfonía de colores, como una sinfonía de texturas, de presencia, una armonía dinámica, estética, y que hace surgir dentro nuestro una profunda gratitud. Desde ese estado de gratitud, lentamente nos levantamos del lugar y vamos haciendo el camino inverso por el jardín del corazón, como saludando a todas las presencias, todos los seres de este jardín. Observamos a la distancia
el portal y mientras nos vamos acercando, antes de cruzar el portal, hacemos un gesto de gratitud por permitirnos adentrarnos en este jardín. Lentamente dejamos que nuestra imaginación vaya disolviendo la imagen del jardín y llevamos nuestra atención a nuestra respiración, a nuestro cuerpo, pero aún sostenemos la sensación de gratitud, la gratitud por este momento, la gratitud por todavía estar respirando, estar en el juego, por estar vivos, vivas. Y finalmente, les invito a juntar las manos, palma con palma, frente al pecho. Y mientras despacito abrimos los ojos, si quieren pueden decir conmigo, Urpichai Sonkochai, Urpichai Sonkochai, Urpichai Sonkochai. Mm. Esa expresión, algunos la conocen, otros no. Es una imagen poética que aprendimos de nuestros maestros de los Andes, que quiere decir la paloma que anida en mi corazón, vuela hasta tu corazón. Una imagen poética de gratitud. Bien, lo que acabamos de experimentar fue una intención de abrirnos en un ambiente receptivo a observar emociones. Y si ustedes habrán percibido, son emociones que usualmente las tildamos de malas, ¿no? De incómodas, de inoportunas, de las que no queremos vivir, pero que son, y por eso me baso en esas emociones, son muy claras al mostrarnos algunos aspectos ensombrecidos, algunos aspectos que no queremos ver, algunas transformaciones que estamos postergando. El sufrimiento en sí mismo es una fuerza que nos ayuda a transformar, ¿no? Sufrimiento como una espina, como, como algo, como un aguijón que nos está clavando y nos está llamando la atención para poder observar aquello que estamos ciegos, que estamos distraídos, que no queremos ver. Es por eso que el observar este tipo de emociones incómodas, que en sí mismo no son ni malas ni buenas, simplemente son claras, son fuertes, son intensas, nos ayudan a observar lo que nos pasa. Em, entonces, espero que hayan tenido una experiencia ni buena ni mala, sorprendente por lo menos, de lo que hicimos recién. Y esta es una dinámica que se va a ir repitiendo durante las clases. En cada clase, al final de la clase, vamos a hacer un trabajo meditativo para dar un foco particular a un grupo de emociones cada vez y permitir que a través de la transformación, a través de la transmutación de esa emoción, pueda surgir algo nuevo, un mensaje, una transformación en nuestra propia vida, en nuestra forma de ver la realidad. Muchas veces, por el, el- el grado de querer controlar la realidad, nos estancamos en una cierta manera de ver, en un cierto anteojo, y nos quedamos ahí, queriendo que la realidad se amolde a nosotros. Pero la realidad está todo el tiempo cambiando.
la emoción, las emociones, son quizá esa puerta abierta a fluir mucho más frente a las transformaciones constantes de la realidad. Entonces, como les decía, son 7 encuentros más. Tenemos todavía la clase de Canchari Yoga Andino que va a ser el miércoles, va a ser abierta, siempre son abiertas. Así que el que tenga ganas de experimentar la primera clase de la serie de jardinería emocional el miércoles que viene va a estar abierto. Vamos a mandar esa información en los grupos. Y voy a mandarles para que tenga interés de inscribirse en el curso completo. A ver si consigo aquí. Les voy a pasar un segundito. Y está todo en la plataforma Hotmart. Entonces está todo ordenadito ahí para que tenga experiencia en cursos online. Seguramente les va a ser fácil. Aquí les paso. Ahí está el link para que tenga ganas de saber un poco más. Hay una contribución, pero siempre estamos abiertos a posibilidades para que todo el mundo que tenga ganas de participar, participe. Em, y bueno, es eso. Me encantaría que todos se unan a a este paseo por el jardín interior. Y, y siempre soy muy grato por su presencia, por su escucha, por su atenta participación en todo lo que compartimos. Así que muchas gracias por estar ahí. Espero verlos el miércoles que viene en la clase de yoga andino, el sábado que viene en la clase de jardinería emocional. Así que un abrazo para todos y nos encontramos en los próximos encuentros. Abrazo para todos, para Alejandra, Clara, Debbie, Marina, bien, digo los que veo con la cámara, Paula, Jimena, Alejandro, Enrique, qué bueno. Amado, Mel, Yolanda, Yandira, Sandra, un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima. Abrazo, abrazo, abrazo. Abrazo, gracias, Rama. Chao, chao, queridos. Chao, chao. Que tengan buen día.